Este osito está en tu pan de molde, tus bollos, tus bagels y en la repostería de más de 30 países del mundo. El planteamiento es simple. Grupo Bimbo, una empresa nacida en Ciudad de México en 1945, es el panadero más grande del planeta. Pero aquí está el problema. Bimbo no se hizo global creando las mejores recetas. Se hizo global comprando silenciosamente a sus competidores en sus peores momentos. El 98% del pan que se come en España o el 50% de las bagels de Estados Unidos no fue creado por ellos. La solución es una estrategia de adquisición brutal que rompió la regla de oro de sus fundadores. Cómo un humilde grupo familiar mexicano acabó convirtiéndose en el dueño de todas las panaderías. Quédate para descubrir el secreto de su silencio global. La creación de Bimbo es la historia de cómo un grupo de hombres en Ciudad de México se unió para vender una idea radical: pan fresco, industrializado, rebanado y empacado. El planteamiento comienza en el México de la posguerra, concretamente en 1945. El país crecía, pero el pan de molde era una rareza, visto con desconfianza. En su mayoría se vendía sin envolver, en panaderías locales, y no era precisamente un símbolo de higiene. Liderados por Lorenzo Servitje y con socios como Jaime Jorba y Jaime Sendra, estos 5 hombres tuvieron la visión de cambiar eso. Su primera decisión fue la más encantadora y la más eficaz: crear un símbolo de inocencia. Así nació el osito Bimbo, un personaje tierno que inspiraba confianza en un producto que era totalmente nuevo. El nombre Bimbo se cree que fue una fusión entre Bambi y Dumbo. El problema que enfrentaron era monumental. Su visión, que era la limpieza, la calidad y el buen trato al personal, era radical. Pero el mercado era escéptico. Los consumidores desconfiaban del pan empacado y las panaderías tradicionales se burlaban del concepto. La ironía era que, aunque su producto era fresco, su modelo de negocio no funcionaba. El capital era limitado y la logística era su némesis. Una empresa que vendía pan con una vida útil de pocos días no podía depender de terceros para la distribución. En sus inicios tuvieron que hacer entregas a mano o en camionetas pequeñas y obsoletas, llevando el pan a las tiendas para que los consumidores se acostumbraran. Esto agotó rápidamente sus recursos y su paciencia. En 1947, Bimbo lanzó al mercado un producto que debería haber sido su gran éxito: el pan tostado. Pero la gente simplemente no lo compraba. Estaban al borde del colapso financiero. La solución para sobrevivir no vino de un nuevo producto, sino de una decisión estratégica brutal y clave: el control total de la logística. En lugar de esperar a que el consumidor viniera a ellos, decidieron ir a buscar al consumidor por muy remoto que fuera. A partir de ese momento, Bimbo empezó a construir una red de distribución propia, masiva y obsesiva. Invirtieron sus últimos pesos en camiones y en rutas de reparto que llegaban no solo a los grandes supermercados, sino a la tienda de abarrotes más humilde de cada barrio. Convirtieron la debilidad de la corta vida útil del pan en su mayor fortaleza. Esta red de distribución se convirtió en la verdadera receta secreta de Bimbo, dándoles una ventaja logística que les permitiría, décadas después, expandirse de forma imparable primero a Guatemala en 1989 y luego a conquistar el mundo. Después de asegurar su supervivencia construyendo su propia red de distribución en México, la ambición de Bimbo se fijó en el horizonte. El planteamiento era simple: si podían dominar un país tan vasto y complejo logísticamente como México, ¿por qué no el resto de América Latina? Pero esta nueva meta presentaba un problema logístico aún mayor. El problema principal era que la expansión internacional, especialmente en los años 80, no se trataba solo de exportar. Se trataba de replicar toda su compleja red de distribución en mercados completamente desconocidos.
El pan, debido a su corta vida útil, no podía ser enviado simplemente en barco o avión. Cada país exigía una fábrica, una flota de camiones y rutas de reparto completamente nuevas. Además, Bimbo se enfrentó al problema del etnocentrismo en la panificación. Lo que funciona en la mesa mexicana no necesariamente funciona en la chilena o en la venezolana. Este dilema amenazaba con ralentizar su crecimiento a una velocidad de tortuga. La solución de Bimbo fue la audacia y una fe inquebrantable en su modelo de distribución. El primer gran paso internacional que marcó un antes y un después fue a Guatemala en 1989. No se limitaron a enviar pan, construyeron una planta de producción y una red de reparto local desde cero. Esto no fue solo una prueba de mercado, fue una prueba de su modelo. Una vez probado su éxito en Guatemala, el grupo replicó esta estrategia. Se expandieron a Venezuela en 1991 y a Chile en 1995, siempre construyendo el famoso sistema que les había salvado en México: el control obsesivo de la logística. Este sistema se convirtió en la verdadera arma secreta que les permitiría conquistar el continente. En lugar de depender de distribuidores externos que solo cubrían las grandes ciudades, Bimbo creó lo que se conoce como rutas de alta frecuencia. Esto significaba que sus camiones no solo visitaban los grandes supermercados 1 o 2 veces por semana. Llegaban a la tienda de la esquina más remota de cada barrio todos los días para retirar el producto viejo y dejar producto fresco. Esto transformó a Bimbo de un fabricante de pan en un experto en gestión de inventario y distribución capilar. Para finales de los años 90, esta disciplina logística se convirtió en su ventaja inigualable. Habían resuelto el problema de la vida útil del pan, no con conservantes milagrosos, sino con millones de kilómetros recorridos diariamente. Este dominio de la distribución sería la base perfecta para el ataque más audaz: la conquista del mercado estadounidense. Una vez que Bimbo dominó la distribución en Latinoamérica, su mirada se dirigió al mercado más grande y competitivo del mundo: Estados Unidos. El planteamiento era el asalto al Goliat de la panificación. Sin embargo, en el mercado estadounidense, la compañía mexicana enfrentó un problema insuperable. El consumidor ya era leal a marcas icónicas como Entenmann's, Thomas, Sara Lee y la legendaria Wonder Bread. Intentar construir su marca desde cero, luchando contra gigantes con décadas de historia y confianza del consumidor, era una receta para el desastre. Además, la cultura de la panificación en Estados Unidos era diferente. El pan se vendía en grandes volúmenes en supermercados masivos, no en la pequeña tienda de la esquina, lo cual desafiaba su modelo de negocio latinoamericano. La solución de Bimbo fue la genialidad financiera que convirtió a la humilde empresa familiar en el mayor panadero del mundo. Decidieron romper la regla de oro de sus fundadores: dejar de construir la marca lentamente para empezar a comprar a sus competidores en sus peores momentos. La estrategia no era vencerlos en la batalla del sabor, sino comprarlos cuando estaban vulnerables. Esto comenzó con la adquisición de Mrs. Bird's en Texas, en 1998, un movimiento que les dio su primera gran base de producción y distribución en Estados Unidos. Pero el golpe de gracia y el momento clave de la historia llegó una década más tarde. En 2011, Bimbo realizó la jugada más audaz de su historia: la adquisición de la división de panificación de Sara Lee North American Bakery. Esta compra no solo era masiva, sino que incluía a varias de las marcas más reconocidas por el consumidor estadounidense, como Wonder Bread, Nature's Own y la propia Sara Lee. De repente, Bimbo no tuvo que gastar millones en marketing para convencer a los consumidores de cambiar su marca favorita. Simplemente se convirtió en el dueño de su marca favorita. La ironía del asunto es que el consumidor promedio estadounidense sigue creyendo que está comprando una marca local americana, cuando en realidad ese pan, esos bollos y esa repostería
ahora salen del imperio del osito Bimbo de Ciudad de México. Con esta y otras adquisiciones, Bimbo completó su transformación, pasando de ser un fabricante a convertirse en un conglomerado global que domina el 50% de la panificación industrial en Norteamérica. Una victoria silenciosa conseguida a base de comprar, en lugar de competir. Hemos viajado desde la humilde panadería en Ciudad de México en 1945 hasta el dominio global. El planteamiento de Bimbo fue la calidad y el buen trato, pero se enfrentaron al problema de la logística y la necesidad de capital. La solución para sobrevivir no fue inventar un pan nuevo, sino crear una red de distribución inigualable y, crucialmente, adoptar la estrategia audaz de comprar a sus competidores en Estados Unidos cuando estaban en problemas. La lección que nos deja esta historia de éxito es que la receta secreta de Bimbo nunca fue el sabor, sino el control absoluto de la distribución y la voluntad de usar el músculo financiero para adquirir marcas icónicas, silenciando así a la competencia. Hoy, Bimbo es el rey mundial del pan, y lo ha logrado en gran parte siendo dueño de las marcas que los consumidores creen que son locales. Ahora te pregunto, ¿crees que esta estrategia de adquisición de Bimbo, que elimina la competencia, es buena para el consumidor? ¿Qué marca de tu infancia, que creías local, te ha sorprendido saber que forma parte de este imperio mexicano? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado descubrir cómo una empresa latinoamericana se convirtió en el gigante invisible de tu despensa, no olvides dejar un me gusta a este video. Compártelo con alguien que todavía crea que Wonder Bread es americana. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el próximo documental, donde seguiremos desvelando los secretos de las empresas que conquistaron el mundo.